Ah, quiero iniciar esta mañana con una pregunta. Estamos en nuestro segundo domingo del año 2021 y me parece que es importante y necesario hacer esa pregunta. Y la pregunta es: ¿quién de nosotros pudiera responder afirmativamente que camina con Dios? ¿Quién de nosotros pudiera decir yo camino con Dios? Y aunado a esta pregunta, también haría la siguiente: ¿qué significa caminar con Dios? ¿Qué significa caminar con Dios? Muchos pueden ver esto de manera o entender esto de manera literal, de tal manera que algunos dicen que han visto personalmente al Señor Jesucristo, que han visto personalmente a Dios el Padre. Sin embargo, esto va contrariamente a las Escrituras, ya que Dios no puede ser visto sin que aquel pecador que lo vea muera. Solamente hay algunos casos especiales, como en el caso de Isaías, que en el capítulo 6 vio al Rey de Gloria, dice, y Juan capítulo 12 nos dice que ese Rey de Gloria era el Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento muchos vieron una manifestación visible de la persona de Dios, pero la mayoría de veces era una cristofanía, es decir, una aparición corporal de nuestro Señor Jesucristo antes de su encarnación. Sin embargo, dentro de la Biblia también se mencionan a dos hombres que la Biblia afirma literalmente que caminaron con Dios. Uno se llama Noé y el otro se llama Enoc. Amados hermanos, ¿qué significa caminar con Dios? Pues bien, vamos a analizar, amados hermanos, a uno de estos dos personajes. El día de hoy vamos a hablar de un hombre llamado Enoc, que dice la Biblia que caminó con Dios de tal manera que no vio muerte. A diferencia de Noé, Enoc no vio muerte. Amados hermanos, el hecho de que Enoc caminara con Dios fue lo que lo evitó de pasar por aquella cuestión llamada la muerte. Pero ¿por qué Enoc tuvo esta maravillosa gracia? Porque fue un acto de gracia de parte de Dios y delante de Dios. Bueno, eso es lo que vamos a analizar el día de hoy, amados hermanos, en nuestras escrituras, y vamos a ver un poco la vida de este hombre llamado Enoc. Así que les voy a pedir que abran sus Biblias en Génesis capítulo 5, versículos 21 y 24. Génesis capítulo 5, versículos 21 al 24. Dice Génesis 5, 21 al 24. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amados hermanos, vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta mañana por permitirnos meditar en su palabra. Gracias, Padre, porque sin duda alguna que usted nos confronta y nos conforta, Señor, a través de su palabra. Le rogamos que su palabra penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones, de tal manera, Padre, que lo que vamos a aprender el día de hoy en este hombre llamado Enoc pueda ser una práctica en nuestra vida cotidiana. Se lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, amados hermanos, quiero iniciar este texto con otra pregunta, esta predicación. ¿Por qué son importantes las genealogías en Génesis? ¿Por qué son importantes las genealogías en Génesis?
De hecho, cuando nosotros vemos la Biblia, a veces nos saltamos las genealogías porque decimos, bueno, es que está lleno de nombres, que este engendró a este, vivió tantos años y murió, este engendró a este, vivió tantos años y murió, este engendró a este y vivió tantos años y murió. Y eso nos hace, amados hermanos, que para nosotros sean aburridas, por lo cual a veces nos saltamos. Quiero decirles, amados hermanos, que las genealogías son muy importantes en la Biblia porque nos van a anunciar ciertos tratados o ciertos hechos que Dios iba a obrar para con ciertos hombres. Por ejemplo, si ustedes analizan este capítulo 5 de Génesis, se van a dar cuenta que hay un contraste con el capítulo 4. El capítulo 4 de Génesis nos va a hablar de la muerte de Abel por manos de su hermano Caín, cómo Dios va a marcar a Caín, lo va a lanzar fuera, nos va a hablar de la genealogía de Caín, y en el capítulo 5 empieza con las genealogías de Adán a través de Set. No sé si ustedes lo habían notado, amados hermanos, perdón, voy a quitar esto, en fin, no hay nadie aquí cerca. Discúlpenme, no sé si ustedes lo habían notado, pero el capítulo 4 es un contraste con el capítulo 5. ¿Por qué? Porque en el capítulo 4 nos va a mostrar una descendencia carnal que piensa quitarse el estigma que tiene Caín a través de sus obras, y en el capítulo 5 nos va a mostrar la prolongación de la promesa de Dios en Génesis 3:16. ¿Cuál promesa, amados hermanos? Que de la simiente de la mujer vendría aquel que pisaría la cabeza de la serpiente. Mientras que en el capítulo 4 se nos va a mencionar que el descendiente de Caín fue un hombre más perverso que Caín. En el capítulo 5 se nos va a mostrar a un hombre llamado Enoc que caminó con Dios. Son importantes las genealogías porque Dios nos va a mostrar la continuación carnal por parte de Caín y la continuación espiritual por parte de Set. Y recuerden que de Set viene este hombre llamado Enoc, y que Enoc es un antecesor de un hombre llamado Noé. Amados hermanos, ¿cuál es la procedencia de la humanidad? ¿Cuál es la procedencia de la humanidad? Dios crea un hombre llamado Adán, lo pone en el huerto del Edén, crea una ayuda idónea para él llamada Eva. Esta tiene un hijo llamado Caín, posteriormente tiene un hijo llamado Abel. Caín mata a Abel y Dios manda a Set. Pero se dan cuenta que después de Génesis capítulo 4 la Biblia ya no nos dice nada de Caín. No nos dice absolutamente nada. Sin embargo, es interesante porque Génesis capítulo 4 versículo 26 nos dice: y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Es muy interesante, amados hermanos. ¿Por qué? Porque si ustedes analizan la genealogía de Génesis 4 de Caín y la genealogía de Génesis 5 de Set, se van a dar cuenta y pudiera parecer que son los mismos hombres. De hecho, los nombres van a ser muy similares. Miren, váyanse a Génesis capítulo 4 versículo 16 al 18. Génesis capítulo 4 versículo 16 al 18. Miren lo que dice la palabra de Dios. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. ¿Ya lo vieron? Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irat. Y a Irat engendró a Mehujael. Y Mehujael engendró a Metusalén, y Metusalén engendró a Lamec. ¿Ya lo vieron? Ahora quiero que lo comparen con Génesis 5, 21 y 24. Perdón, vamos a regresarnos un poquito
atrás. Y miren lo que dice Génesis 5:8. Génesis 5:8. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enós 90 años y engendró a Cainán. Y Enós, después de que engendró a Cainán 815 años, engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enós 905 años y murió. Vivió Canaán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán, después que engendró a Mahalaleel, 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel, después que engendró a Jared, 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. ¿Se dan cuenta cómo los nombres son los mismos? Pudiera parecer, amados hermanos, que son hasta los mismos hombres. Pero quiero decirles, amada iglesia, que esto no es así. ¿Se quieren sorprender? Regresen al versículo 19 de Génesis 4. Versículo Vamos a leer el 18 otra vez. Y a Enoc le nació Irad, y Irad engendró a Mahujael, y Mehujael engendró a Metusalén, y Metusalén engendró a Lamec. Ahora vean el descendiente de Enoc. Génesis 5:22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. 25. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. ¿Se dan cuenta cómo son exactamente los mismos nombres? Por eso algunos teólogos dicen que los capítulos 4 y el capítulo 5 son lo mismo, y que en realidad Set era hijo de Caín, y por eso Set le puso los mismos nombres a sus hijos. Es decir, que los hombres de Génesis 4 y Génesis 5 eran exactamente los mismos. Esto no puede ser. Simplemente el texto mismo nos dice, no es así. ¿Por qué son los mismos nombres? Porque Dios nos va a mostrar una línea carnal y una línea de prolongación de la promesa. Es como si Dios dijera, el hombre naturalmente siempre ha sido el mismo, pero solamente algunos van a seguir y a responder el llamado a mi promesa. Y en este caso, la línea de Cristo. Miren, quiero que vean algo que nos va a ayudar a aclarar esto. Vayan a primer libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 3. Primer libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 3. Primer libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer desde el versículo 1. Crónicas 1:1. Escuchen. Adán, Set, Enós, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. ¿Quién ya no aparece? ¿Se dan cuenta que no menciona en ninguna parte a Caín? Ahora por favor vayan a Lucas 3:37. Lucas 3:37. Lucas 3:37. Lucas 3:37. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Lucas 3:37. Vamos a leer
el 36. Hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalem, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Por qué ya no menciona a Caín en la genealogía? Por el pecado. Y aparte, porque Crónicas capítulo 1 versículos 1 al 3 y Lucas 3:37 nos está hablando del cumplimiento de Dios en su promesa de que de la mujer vendría el Cristo, y con Caín no. De hecho, si ven el capítulo 4 de Génesis, se van a dar cuenta de un cambio muy abrupto. Regresen a Génesis 4 versículo 23. Génesis 4 versículo 23. ¿Por qué les estoy dando tanto estos datos, amados hermanos? Porque es importante establecer que el Enoc de la línea de Caín no es el mismo Enoc de la línea de Set. ¿Por qué? Porque de Caín, de ese Enoc y de ese Metusalén, que de hecho nada más cambia una letra en el hebreo, amados hermanos, viene un hombre llamado Lamec, que es un perverso. Y del Enoc de Set y del Matusalén de Set va a venir un Lamec que va a engendrar a Noé, quien también caminó con Dios. No sé si notan el contraste: hombres llamados igual pero perversos, y hombres llamados igual que siguen la promesa de Dios. Por eso es importante ver la genealogía, amados hermanos, porque Dios nos va a mostrar que unos hombres van a seguir el pecado y unos hombres van a seguirlo a Él, aunque sean de la misma familia y descendencia. ¿Cómo lo sabemos? Génesis 4:23. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec. Es decir, tenía dos. Adulterio. Oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida. Aparte de adúltero, asesino. ¿Se dan cuenta? Y dice: y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Aparte de adúltero y asesino, orgulloso. Ahora vean el cambio abrupto. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Cuáles hombres? Los descendientes de Set. ¿Se da cuenta cómo no vuelve a mencionar a Caín para nada ni a su descendiente? ¿Por qué? Porque de la línea de Caín vino un hombre adúltero, asesino y orgulloso, y por la línea de Set iba a venir un hombre que caminó con Dios. Por eso es importante entender la genealogía de Génesis capítulo 4 y la genealogía de Génesis capítulo 5. ¿Por qué es importante, amada iglesia, entender esto? Sencillo. ¿Qué tiene que ver esto con Enoc? Sencillo. Si ustedes investigan, el nombre Enoc significa iniciación o comienzo. Enoc significa iniciación o comienzo. Era como un comienzo para la prolongación de la promesa del Mesías. Enoc iba a caminar toda su vida con Dios, de tal manera que se le iba a quitar el estigma
de la mujer a causa del pecado, y es decir, que Enoc iba a ser el primer hombre que no iba a morir. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Adán que cuando pecara iba a morir. Y de ahí la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, según el libro de Romanos. Pero es interesante que Enoc es la muestra del primer hombre que por su fe se iba a librar del estigma del pecado, es decir, la muerte. Y eso es muy interesante, amados hermanos, porque mientras la descendencia de Caín trataba de atenuar su pecado con más pecado, Enoc es el primer hombre que por la fe no murió. Y eso es muy interesante, amados hermanos. ¿Por qué? Porque nos está anunciando que así como el pecado engendra la muerte, la fe engendra la vida. Por eso yo creo que es muy preciso el nombre de este personaje: iniciación. Iniciación. Y está en el contexto de que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Miren, es muy interesante esto, amados hermanos, porque después de Enoc viene un hombre llamado Matusalén. Y Matusalén es el hombre que más vivió sobre la tierra. Matusalén es el hombre que más ha vivido sobre la tierra. Entonces, ¿qué nos está enseñando este comienzo? Que así como la fe te lleva a la vida eterna, la fe también puede ser motivo de prolongación de vida aquí en la tierra. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante estudiar las genealogías, por eso es importante saber la procedencia de este hombre llamado Enoc. Entonces, Enoc, amados hermanos, es la muestra de que por la fe se llega a la salvación. Pero también nos dice la Biblia, amados hermanos, que Enoc caminó con Dios. Y de hecho lo va a afirmar 2 veces. Miren, una vez en el versículo 22, vean Génesis 5:22. Y caminó Enoc con Dios. La segunda vez que va a aparecer, amados hermanos, es en el 24. Miren, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Si ustedes analizan toda la genealogía, de todos los personajes dice que vivió tantos años, engendró a tal, vivió tantos años y murió. Pero quiero que noten que con Enoc hay una excepción. Enoc dice, fue llevado por Dios. Creo que si vuelvo a preguntar, amados hermanos, de por qué Enoc no vio la muerte, van a responder que porque caminó con Dios. Y eso es correcto. Pero ¿qué significa que Enoc caminó con Dios? ¿Por qué Enoc no vio la muerte? Y van a decir, bueno, es un pensamiento circular, ¿no? Enoc fue llevado por Dios porque caminó con Dios, y porque caminó con Dios no vio la muerte. Pero, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Porque yo creo que a todos nosotros nos gustaría caminar con Dios. Bueno, vamos a ver algunos puntos, amados hermanos, de qué significa caminar con Dios. Miren, la frase caminó con Dios en el hebreo tiene una connotación de caminar o vivir en intimidad. Habla de una relación estrecha
como cuando se dice que caminas con tu mujer. Es que yo camino con mi mujer. ¿A qué te estás refiriendo? Bueno, hoy en día que pues tú vas adelante y ella atrás, ¿no? Pero en ese tiempo para los hebreos caminar con alguien significaba vivir en relación estrecha. Ahora quiero que noten que dice la Biblia que Enoc vivió en relación estrecha aun cuando engendró a Matusalén y hasta ser llevado por Dios. Vuelvan a leer el texto, amados hermanos, Génesis 5:8. Y fueron, no es cierto, Génesis 5:22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Déjenme decirles lo que dice el rabino Rashi. Déjenme citar. Génesis 5:24 es una muestra de que Enoc caminó todo su tiempo de vida con Dios como si en la actualidad el cristiano viviera los 365 días del año en intimidad con Dios. ¿Se dan cuenta que el tiempo de Enoc es muy similar a nuestros 365 días del año? ¿Qué está diciendo Génesis? Sigue diciendo el rabino Rashi. ¿Qué está diciendo Génesis? Que el deber del creyente, al igual que el de Enoc, es vivir permanentemente en una relación íntima con Dios. Esa es la primer pauta de caminar con Dios. Ese es el primer requisito de caminar con Dios. Que todos nuestros días de nuestra vida sean en intimidad íntima con Dios. Pero quiero que noten que Génesis dice engendró y engendró. ¿Por qué Génesis no solamente dice que caminó con Dios, sino además nos dice que engendró? Bueno, lo que Génesis nos está señalando, amados hermanos, es que Enoc llevaba una vida natural, pero caminando con Dios. Él llevaba una vida normal, de tal manera que tuvo a 2 hijos, Matusalén e Irad. Él llevaba una vida normal. ¿Qué nos está enseñando? Que puedes vivir una vida normal, pero en intimidad con Dios. ¿Se dan cuenta? Enoc no era un superhombre diferente a nosotros. Él llevaba una vida normal. Pero ¿qué es una vida normal? Para el creyente es una vida de intimidad con Dios. Eso debería de ser lo natural en nuestra vida, amados hermanos. Enoc en su vida estuvo siempre presente a Dios. Enoc en su vida estuvo siempre presente a Dios. Y aquí alguien me va a decir, bueno, es que eran otros tiempos. Eran otros tiempos, ahí no había tanta maldad en el mundo. ¿Ah, no? ¿Cuál era el contexto de la genealogía? Hombres depravados, asesinos, orgullosos. El hombre sigue siendo exactamente el mismo, pecador desde el tiempo de Adán. Fíjense, algo interesante. ¿Alguien se ha preguntado en qué contexto vivió Enoc? Porque siempre nos enfocamos sí, Enoc caminó con Dios y eso es padre, de hecho lo estamos viendo ahorita. El punto es, ¿saben en qué contexto vivió Enoc? Vean el contexto en el que vivió Enoc. Versículo 25. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas.
Y fueron todos los días de Matusalén 969 años y murió. Y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿En qué contexto vivió Enoc? En un contexto de depravación total. No crean que murió, se llevó Dios a Enoc y nació Matusalén. Y después murió Matusalén y nació Lamec. Y después murió Lamec y nació Noé. No. ¿Se dan cuenta cómo nacieron a mitad casi de la vida de cada personaje? Eso quiere decir que cuando el otro personaje nació, el personaje anterior tenía una vida todavía continua. Entonces Enoc vivió en una cultura depravada. ¿Qué nos está enseñando la Biblia? Que cuando dice que no caminó con Dios, quiere decir que Enoc estuvo siempre presente a Dios, aunque su cultura y todos los que lo rodeaban eran depravados. ¿Quieres ver que esto es así? Ve a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Y mira la depravación. Aconteció, versículo 1, Génesis 6:1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En ese tiempo vivió Enoc. En ese tiempo vivió Enoc. ¿Cómo lo sabemos? Porque el segundo hombre que nos dice que caminó con Dios es un hombre llamado Noé, descendiente de Enoc. ¿Quién le enseñó a Noé a caminar con Dios? Lógico, su ascendente Enoc, que sería como su tatarabuelo. Enoc, Matusalén, Lamec, Enoc. ¿Se dan cuenta? Ellos vivieron en una situación totalmente depravada. Génesis 6:9. Génesis 6:9. Génesis 6:9. Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¿Se dan cuenta? Entonces, caminar con Dios principalmente significa estar presente todo el tiempo de tu vida a Dios. Y nada más eso. Nada más eso, nada más estoy presente todo el tiempo de mi vida delante de Dios y ya, ¿eso es caminar con Dios? No. Punto número 2 de lo que significa caminar con Dios. Significa estar siempre presente a Dios, pero, porque hay un pero, agradándolo en todo. Agradándolo en todo. Oiga, hermano, pero Génesis no nos dice que Enoc haya agradado a Dios, y tienen razón, Génesis no nos lo dice, pero vayan por ejemplo a Hebreos capítulo 11 versículo 5. Hebreos capítulo 11 versículo 5. Hebreos capítulo 11 versículo 5.
Hebreos capítulo 11, versículo 5. Miren lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 11, 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Escuchen, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Ya lo vieron? Enoc vivió todo el tiempo de su vida en la presencia de Dios, como agradando a Dios. Y yo creo que aquí entraría una pregunta muy válida: ¿cómo lo agradó? Porque nada más Hebreos 11:5 dice que lo agradó. De hecho, vean el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador para los que le buscan. De hecho, sigue hablando de agradar a Dios. Pero ¿cómo agradó Enoc a Dios? Judas 14. No les digo capítulo porque acuérdense que Judas es un solo capítulo. Judas 14. Miren cómo agradó Enoc a Dios. Judas 14. Dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impios de todas sus obras impías que han hecho impiamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Qué hacía Enoc para agradar a Dios? Bueno, Judas en el contexto nos está hablando de los falsos maestros y después los describe y nos dice que en el tiempo de Enoc ya había falsos profetas, la gente ya vivía de esta manera y que Enoc les predicaba profetizando lo que iba a venir para esos pecadores. Entonces, ¿cómo es que Enoc agradó a Dios? Predicando algo muy interesante. ¿Qué es eso interesante que predicaba Enoc? ¿Vieron la segunda parte del versículo 14? He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Qué predicaba Enoc? La venida del Mesías. Pero quiero que noten que aquí dice con sus santas decenas de millares. Enoc no predicaba la venida del Mesías para salvar, sino la venida del Mesías para juzgar. Es decir, que Enoc predicaba la segunda venida, cosa que ni siquiera se ha cumplido. ¿Cómo sabía Enoc que Jesús iba a venir por segunda vez? Lógico, ¿con quién caminaba? Con Dios. Y le era agradable a Dios. Estos versos, amados hermanos, han sido atacados ya que aparecen en un libro deuterocanónico llamado el libro de Enoc. La polémica es que se dice que si este texto aparece aquí, el libro de Enoc también debería de ser puesto en el canon de las Escrituras, pero esto no es así. Esto no es así porque simplemente el Espíritu Santo, quien inspiró las Escrituras, está dando validez a un hecho histórico, no al libro. Os está citando una historia, nada más.
El Espíritu Santo, por medio de la historia, respalda la profecía. La profecía trata de la segunda venida de Cristo. Vean 1 Tesalonicenses 3:13. 1 Tesalonicenses 3:13. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, escuchen, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Ya lo vieron? Entonces, Enoc caminó con Dios. Esto quiere decir que pasaba todo el tiempo de su vida en presencia de Dios. ¿Cómo era ese tiempo de vida en presencia de Dios? Agradándole a Dios. ¿Y por qué agradaba a Dios? Porque le predicaba a los pecadores. ¿Pero qué les predicaba? Si no se arrepienten, va a venir el juicio. Porque el Mesías va a venir con sus santos. Y aquí hay una pregunta. Ya vamos a terminar. ¿Quiénes son esos santos? Porque muchos dicen que son ángeles que ejecutan juicio. Otros dicen que es la iglesia la que viene a hacer el juicio. Y hay una pelea entre teólogos de que unos dicen no, es la iglesia, y otros dicen no, son ángeles. Bueno, vamos a descubrirlo el día de hoy. ¿Cuál de estas dos es correcta? La respuesta es las dos. Es la iglesia y los ángeles los que vienen a hacer juicio. Colosenses 3:4. Colosenses 3:4. Colosenses 3:4. Colosenses capítulo 3, versículo 4. Colosenses capítulo 3, versículo 4. Miren lo que dice la palabra de Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Ya lo vieron? Ahora liguen este texto con Apocalipsis 19:14. Apocalipsis 19:14. Apocalipsis 19:14. Apocalipsis 19:14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Se dan cuenta? Entonces, los que regresan con Cristo es la iglesia, pero también ángeles que ejecutan juicio. Lo pueden ver, voy a decir algunos textos, amados hermanos. Mateo 13, 39 al 41. Mateo 13, 39 al 41. Mateo 13, 49 al 50. Mateo 13, 49 al 50. Mateo 24, 29 al 31. Mateo 24, 29 al 31. Mateo 25, 31, Mateo 25, 31 y segunda carta a los Tesalonicenses 1:7. Segunda Tesalonicenses 1:7. ¿Por qué Enoc anuncia el juicio en contra de los hombres? Bueno, porque ellos actuaban en contra de Dios, hablando por su naturaleza pecaminosa. Entonces aquí podemos ver, amados hermanos, un contraste como lo vimos en Génesis 4 y 5. En Judas hay un contraste entre Enoc, que agradó a Dios, y los hombres que no lo hicieron. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que desde el tiempo de Enoc
hasta nuestros días y la segunda venida, se va a dar este contraste entre hombres que agradan a Dios y los que no lo hacen. Enoc fue salvado sin ver muerte porque agradó a Dios por la fe, y los hombres son condenados por la falta de fe que los lleva a caminar no con Dios, a caminar con la maldad. Entonces podríamos resumirlo de esta manera: Enoc caminó con Dios, los hombres pecadores caminaron con la maldad. Así de sencillo. ¿Quieres ver que esto es así? Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, ya para terminar, amados hermanos. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Versículo 18. Juan 3, 18. Dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amados hermanos, ¿a quién me parezco yo? ¿A quién me parezco yo? ¿A Enoc, que camina con Dios, o a los hombres que caminan con el pecado? ¿Por qué decidí hablar el día de hoy de Enoc, un nuevo comienzo, como se llama la predicación? Porque estamos iniciando el año 2021. Y lo estamos, amados hermanos, iniciando en un contexto no solamente de pandemia, sino de depravación total en los hombres. La maldad cada día crece más. Pero, amados hermanos, ¿qué tenemos que ser y hacer nosotros? Caminar con Dios, agradándole, predicando. No cambia según la cultura. Amados hermanos, del tiempo de Enoc para nuestros días, la cultura ha cambiado constantemente, pero eso sigue permanente. ¿Qué sigue permanente? Que el hombre camine con Dios, o al menos el creyente. Amados hermanos, ¿qué vamos a decidir nosotros? ¿Qué voy a decidir yo? ¿Caminar con Dios o caminar con el pecado? Pero te tengo noticias. Si caminas con Dios, vas a ser librado de la muerte. Si caminas con el pecado, vas a ser destruido. Vas directo al juicio. ¿Qué otra cosa puedo aprender? Que la iglesia, amados hermanos, debe de predicar que Cristo viene, como lo hizo Enoc, y decir que Cristo viene a ejecutar juicio. Porque a veces cambiamos esto, no, Dios es amor y Él va a perdonar al final a todos. No, ese no es el Dios de la Biblia. ¿Qué más aprendemos de Enoc? Que Enoc es un símbolo del rapto de la iglesia. Lo mismo que Dios ejecutó con Enoc, se lo prometió a la iglesia. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Otra cosa que aprendemos con Enoc, es que la iglesia debe caminar con Dios. La iglesia debe caminar con Dios. Tú, amado hermano que me escuchas del otro lado de la pantalla, tú, amado hermano que estás aquí conmigo, es decir, nada más 3 que somos los del equipo, conmigo 4, y yo que estoy en este púlpito por gracia de Dios, algo que no merezco lógicamente, debemos caminar los 365 años de nuestra vida, las 24 horas del día y los 7 días de la semana con Dios. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre creer en Dios y hay otra muy diferente en creerle a Dios, y otra cosa es caminar con Dios. Creer en Dios es decir, sí creo, pero hasta ahí.
Creerle a Dios es sí creo y reacciono un poco. Y caminar con Dios es dedicar toda mi vida al Señor. Así que, amados hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Caminar con Dios o seguir caminando con el pecado? Recuerda, si caminas con Dios, eres librado de la muerte, del juicio. Si caminas con el pecado, vas directamente al juicio y a la destrucción. Pero no se trata de caminar un día con Dios sí y un día no. Un día sí, un día no. No. Se trata de caminar todos los días de nuestra vida. Y no depende de la cultura. Recuerda a Enoc, recuerda a Noé. Ellos vivieron en medio de una cultura perversa y aún así caminaron con Dios. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta mañana por permitirnos meditar en la vida de este personaje. Gracias porque hemos aprendido bastantes cosas a través de la vida de este hombre. Señor, motívenos, corríjanos, Señor, repréndanos, exhórtenos a caminar todos los días de nuestra vida con usted. Hacer luz, Señor, en medio de una generación perversa, como dice la palabra. Que sepamos que nuestro diario vivir no depende de la cultura, sino de usted y de su palabra. Que nos sujetemos a ella, Señor, y que la prediquemos porque su Hijo Cristo viene pronto. Se lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.